fuera del cuerpo calloso, muchas veces también es llamada arteria pericallosa. Esa es la arteria pericallosa. Este es el gobierno de la cerebral anterior, que es esta que viene aquí, se mete, este es el inferior izquierdo, inferior derecho, arteria cerebral anterior derecha. Y esta que viene por acá es la arteria cerebral anterior izquierda. Cerebral anterior derecha, izquierda. Estas se meten por esta, en esta región. Entonces, es importante que recuerden la localización. Y si nosotros vemos una arteria que se va entre el lóbulo frontal, temporal e insular, que sale también de la carótida interna, esa es la arteria cerebral media. Esa no se va hacia el medio, hacia la parte entre los hemisferios, sino esa se mete entre los lóbulos y va a dar irrigación a toda la porción externa del cerebro. Esa cerebral media se va a encargar de dar todas estas ramas aquí y va a irrigar la porción externa del cerebro. ¿Sí? Entonces, cerebral media, región externa, cerebral posterior, lóbulo occipital, cerebral anterior, toda la región interna de los hemisferios. ¿Qué sucede? Ustedes deben haber visto los homúnculos. ¿Sí? Los homúnculos, tanto homúnculo motor como el homúnculo sensitivo. El homúnculo motor y sensitivo tiene, así para que se lo memoricen para siempre, 3 partes: miembros inferiores, brazos y cara. Miembros inferiores, miembros superiores y cara. En la parte externa, yo voy a tener el miembro superior y la cara. Pero ¿cómo? Hacia arriba, la parte superior, obviamente la parte externa parietal, la parte superior está el miembro superior y en la parte inferior está la cara. Miembro superior y cara. Miembro superior y cara, recuerden. Y en la porción medial, están en el velo medular inferior, en la válvula y permiten, en la porción medial, caso del SR de 4 ventrículos, aquí, espacio. Por ende, ¿quién queda? ¿Estamos claros? Muy bien. Esa es la importancia, entonces, ese es el techo del cuarto ventrículo. Y finalmente, ya sobre el techo del cuarto ventrículo que encuentro, el cerebelo. El miembro inferior. Miembro inferior. Miembro inferior, miembro superior y cabeza. Miembro superior, cabeza, cara, miembro superior, cara, y aquí miembro inferior. Entonces, a ver, ustedes les dicen sus preguntas en caso clínico, en el cual llega un paciente que le sacan una tomografía, una resonancia y se dan cuenta de que ha tenido un aneurisma, ruptura o quizás una lesión trombótica isquémica de la arteria cerebral anterior derecha. Si tiene una lesión de la arteria cerebral anterior derecha, ¿qué síntomas esperarían ustedes? Le preguntan ahí, ¿qué síntomas esperarían ustedes ver en el paciente? ¿Qué perdería? ¿Qué funciones perdería? Por anatomía nada más. Entonces, como estoy trabajando también lo que observo acá claramente está el cerebelo y una capa de corteza. Recuerden, vía córtico espinal es una vía que difusa, al igual que la vía sencilla también difusa. Y en el interior, del lado izquierdo, si esa arteria cerebral anterior derecha sería ¿qué cosa? Inferior, miembro inferior izquierdo contralateral. ¿Sí? Y si es un paciente que ustedes llega que tiene déficit facial con también el brazo ipsilateral, o sea, del mismo lado, probablemente qué arteria, si del lado derecho, qué arteria sería comprometida. La más externa es la molecular. Si es en mi cara derecha con el miembro superior derecho, ¿qué arteria cerebral podría ser comprometida? Aquí. Recuerden, arriba miembro superior, abajo cara, todo ese es el territorio de la arteria cerebral media. Y si es derecho, obviamente aquí es contralateral.
sería el hemisferio izquierdo o arteria cerebral media izquierda. ¿Sí? Son contralaterales. Es bastante jugar con eso porque te cruzan las vías. Y el territorio es muy común. O sea, eso les van a preguntar y es importante que lo sepan porque ustedes van a ver a los pacientes así. O sea, van a ver pacientes con déficit motor de la cara izquierda, de la cara derecha, de los miembros superiores, de las piernas. Entonces, con eso van a tener que ir a su imagen y en la imagen ver si hay una necrosis o una isquemia de esa zona, por ejemplo. Sí, más o menos en eso se traduce. ¿Se entendió entonces cada una de las áreas de irrigación de al menos la anterior y la media que hemos visto hasta ahora? Probablemente eso en su clase de cerebro la verán un poquito mejor. Ahora, aquí el polígono de Willis no termina. El polígono de Willis, yo les voy a hablar ahora de su relación con los pares craneales. También una forma clásica de poder ver una forma clásica de ver las estructuras. Entonces, ¿qué sucede? Miren, basilar, sí, está en el puente basilar. Y una primera rama acá, cerebrales superiores. Más arriba, cerebrales posteriores. Y comunicando la cerebral posterior con el sistema anterior, la comunicante anterior. ¿Sí? Entonces, vean este nervio. Este nervio está en contacto directo con la cerebral posterior y la comunicante posterior. Cerebral posterior y comunicante posterior. Si hay un aneurisma, una dilatación de estas arterias, van a tener un problema funcional de este nervio. ¿Qué sucede? Si hay un aneurisma de la cerebral posterior, comprime este nervio, llevando a los siguientes síntomas. Llega un paciente con midriasis y les dicen que tiene oftalmoplegia, no puede movilizar bien el ojo derecho. ¿Lesión de qué par craneal esperarían ustedes en ese paciente? O sea, ¿cuál es el nervio par craneal que se ha lesionado? Tercer par craneal. Este de acá, que es el tercer par craneal, se suele lesionar o tiene la pinza con la cerebral posterior y a veces también con la comunicante posterior. ¿Sí? Está en estrecha relación con esas dos arterias. Si se lesiona, ustedes ya saben de que el óculo motor lleva sus fibras parasimpáticas hacia unos músculos específicos del iris. En el iris hay dos grupos esfinterianos, ¿no? Hay dos fibras musculares, las circulares y las radiadas. Recuerden que las circulares se encargan de hacer cierre, o sea, hacen miosis. Y las radiadas, cuando se contraen, llevan hacia afuera, hacen midriasis. Si se lesiona este nervio, se va a perder la función parasimpática. La función parasimpática se encarga de hacer miosis, se encarga de cerrar. Por ende, va a perder la inervación de los músculos circulares del iris, dejando únicamente como funcionante todo el efecto simpático de los pedrosos y obviamente el músculo radiado, que va a ser midriasis persistente. Entonces ya les he mencionado cómo vendría el paciente y más o menos qué es lo que deberían ustedes pensar en lesión vascular relacionada a un par craneal. ¿Sí? ¿Te entendió eso? Perfecto. Ahora, si ustedes tienen la diferencia, un paciente que viene con lo siguiente, un paciente que, a ver, y van a recordar un poquito endocrino también, ¿no? Una paciente mujer de más o menos 29 años, 30 años,
que tiene dolor de cabeza, tiene galactorrea, por ejemplo, y tiene déficit visual de uno de los campos visuales. O sea, tiene ceguera, tiene una ceguera bitemporal. ¿Galactorrea a qué se refiere? La galactorrea es producción de leche por las mamas, las glándulas mamarias, sin obviamente estar en un estado de posparto. No es embarazada, no da luz, pero tiene galactorrea. ¿En qué pensarían ustedes? O sea, ya llevaron un endocrino. Un prolactinoma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes ven a un paciente que tiene esto, una pituitaria o hipófisis grande, crece. Un ejemplo es un prolactinoma. Otro ejemplo es un adenoma hipofisiario en el cual esta glándula crece, es grande. Comprime ¿qué par craneal? ¿El 3? El óptico. El óptico. Específicamente, ¿qué parte comprime? Aquí arriba. Esto. Quiasma óptico, donde le cruzan las fibras, las neuronas de la retina que llevan información de los lados temporales. Entonces, ¿qué sucede? Clásico. Clásico ahorita, clásico en su examen de fisio, clásico en su examen de oftalmo o el de neuro. Cuando ven su examen de externado, internado, ENAM, STEP, MIRO, ¿no? ¿Saben que ustedes van a dar? Es muy clásica esa compresión del quiasma óptico por algún problema hipofisial. Es clásico. Como vienen esos pacientes, ya les mencioné problemas endocrinológicos. Uno de ellos puede ser prolactinoma, otro puede ser un adenoma hipofisiario de las glándulas de las células que producen las somatotróficas, que producen GH, un paciente con acromegalia. Y también con dolor de cabeza y ceguera. Esa ceguera se produce porque el quiasma óptico está siendo comprimido o está siendo presionado por la hipófisis. Está obviamente inferior y un poquito detrás del quiasma óptico. La información aquí es bien clásico cuando ustedes les preguntan una lesión del nervio óptico, una lesión del quiasma óptico, una lesión del tracto óptico, o sea, detrás del quiasma óptico, o una lesión a nivel del lóbulo occipital. ¿Sí? En la corona radial. A ustedes les han enseñado únicamente, he visto que les han puesto en la parte teórica, lesión del tracto, del nervio óptico, del quiasma óptico y del tracto óptico. La vista, ustedes pueden dividirla de la siguiente forma. Voy a hacer un gráfico acá para que lo puedan entender. Ustedes tienen los campos visuales. A ustedes solamente les han enseñado lo siguiente: división, este es un ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Derecho e izquierdo. Ustedes solamente les han enseñado esta. Se puede dividir en verdad en cuatro, o sea, también una superior e inferior. Pero ustedes solamente les han enseñado esta. Las de los campos nasales, que son esto, la parte interna es nasal, y las temporales, externas temporales. Entonces, ¿qué sucede? Lesión del quiasma óptico va a llevar, el quiasma es el cruce por donde están yendo la información que viene de los aspectos temporales de los campos temporales. Entonces, si se lesiona el temporal, el paciente el quiasma óptico, el paciente lo que no va a ver es esto, va a tener ceguera acá y ceguera acá. Solamente va a ver por los campos nasales. Eso se llama hemianopsia heterónima, porque son de los lados opuestos, bitemporal. Ese tipo de ceguera se llama hemianopsia heterónima bitemporal, que es clásica del quiasma óptico.
Si se lesiona a nivel del nervio óptico, en este caso el nervio óptico izquierdo, lo que va a tener es una ceguera completa del ojo izquierdo. Porque obviamente el nasal y temporal están pasando por ahí. ¿Sí? Y si es una del tracto óptico, recuerden que el tracto óptico de este lado izquierdo va a traer la información temporal de este ojo, pero la información nasal de este ojo. O sea, va a ser el temporal del izquierdo aquí con el nasal del derecho. El hemisferio izquierdo ¿Sí? es lógico matemático. Ese es el tracto. Entonces, nervio óptico completo, quiasma óptico bitemporal, y el tracto óptico, que es posterior al quiasma, es temporal de un lado y nasal del otro lado. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Más o menos lo pudieron entender eso? Esas lesiones son las que he visto que les han puesto ustedes, son las que tienen que recordar. Hay más, porque ahí no han hecho las del lóbulo occipital, pero tal vez lo ven cuando vean cerebro. Y ahí hay unas que sí dividen la parte superior e inferior, pero al menos las que están en sus clases hasta ahora son estas de aquellas las que les han puesto. Ahora, a ustedes yo les estoy enseñando esto como lesiones, pero lo que clásicamente se enseña es qué información el temporal lleva, cuál lleva el nasal hacia el tracto óptico, hacia el nervio, hacia el quiasma, qué es lo que lleva. Pero yo creo que es más fácil entenderlo como, o sea, qué pasa si lesiono esto, que se traduce a estar tratando de memorizar si esta lleva nasal temporal, nasal temporal, es un poco más tedioso de memorizarlo. Es más fácil si lo ven como lesiones y entienden que por el quiasma cruza las fibras nerviosas temporales de ambos lados. ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió esto del quiasma, los nervios y Es estructura de la atención. esos son los olfatorios? Ese es el primero de esos. Es el bulbo olfatorio. Es el primer parcranial. Entonces, vean ahí su relación, la hipófisis, el quiasma, el tercer par craneal con las cerebrales y todas las ramas que hemos visto previamente. Solamente para aprovechar este corte, recuerden de que desde la corteza hacia el cuerpo, hacia la espina, va a correr el tracto motor más importante de todos, el córtico espinal, que viene por acá. La médula, ven aquí, la basilar empieza aquí en la médula, surco medio, anterior, dos porciones, dos tubérculos, pirámides. Médula, la parte superior, interna, pirámides. Por estos tubérculos, por estas eminencias piramidales, desciende esa vía córtico-espinal que es motora, una vía descendente, hasta la parte más inferior de la médula oblongada o protuberancia o bulbo raquídeo, en donde decusa. La decusación es el cruce de las fibras, o sea, viene por las pirámides y la decusación cambia de sentido. De aquí para abajo, si se lesiona el lado derecho, es el mismo lado del cuerpo, pero de aquí para arriba, si se lesiona el lado derecho, es todo en el lado izquierdo. La decusación se da a este nivel. Es una pregunta clásica también: ¿a qué nivel se da la decusación piramidal? Muy frecuente. Se van al tronco encefálico, médula espinal, a la médula oblongada o bulbo raquídeo, parte distal o terminal del bulbo. ¿Sí? A esa nivel se da la decusación. Perfecto. Es un conjunto de zonas. Y por fuera de estas pirámides, de estas eminencias piramidales, encuentran otra eminencia acá, la oliva. Pirámide, oliva. En el surco entre la pirámide y la oliva se encuentra este par craneal. Recuerden que los pares craneales que salen del tronco encefálico es del 3 hasta el 12. Y entre la pirámide y la oliva, lo que ustedes van a tener es al último de todos, o sea, 12. al hipogloso, el 12º par craneal.
¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese hipogloso Esto forma o doceavo parte par craneal del inicio de tiene un su proceso núcleo. científico, Si nosotros del aprendizaje, abrimos, hacemos un corte el circuito de la memoria, de la oliva, ¿ok? se van a encontrar 4 núcleos: Debería ponerse en boga, debería hacerse superconexión ambiguo, de dorsal la del vago, neurociencia hipogloso, de la información, arriba. ¿ok? Y abajo, Hacer casi ya llegando a la médula espinal, que la gente conozca el accesorio que va a dar al doceavo par craneal. Aquí tenemos nosotros Y entonces, yo tengo ahí el hipogloso, el famoso bueno, este es el aquí está el secundino y acá está el sexto, corte. ese es el Puntos hipogloso importantes. entre la pirámide La parte y alta del fornix, la esta parte oliva, superior del fornix, que tiene forma horizontal, saliendo de su origen real. Este es el origen real, pero su origen, su origen aparente, pero el origen real está dentro del olivo. el pilar anterior. Y ahí hay 4: el ambiguo, Correcto. dorsal del vago, hipogloso, y abajo está el del accesorio. Eso es mucho más teórico, pero si ustedes les preguntan ahí, o les preguntan en la oliva, o les preguntan en la pirámide, les van a preguntar probablemente qué núcleo motor, de qué nervio, de qué par craneal está aproximadamente ese nivel. La comisura blanca anterior es una comisurita también. Bien, entonces se entendió esta región de la médula oblongada. Vamos a ir a ver la parte posterior y vamos a ir a explicar un poquito de el cerebelo y qué núcleos encontramos en la región posterior. Luego tenemos nosotros Voy a retirar los vasos.